Bienvenidos a una nueva edición de Aula Abierta, un espacio donde pensamiento, reflexión y diálogo avanzan juntos. Una apuesta innovadora en donde los grandes profesionales de nuestro Consejo Asesor toman la palabra. Ellos son el alma de esta iniciativa de la Universidad Europea, porque sumarán prestigio, experiencia y talento a través de un diálogo cercano y directo con todos vosotros. Esto es Aula Abierta, un aula sin paredes, sin límites, un aula única que amplía su mirada a una nueva forma de aprender y de enseñar. Adelante, estáis todos invitados. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra novena edición de Aula Abierta, que hoy celebramos en nuestra sede de la Universidad Europea de Valencia. Muchas gracias, rectora, gracias Rosa por esta invitación, gracias por acogernos en tu casa, que es la casa de todos nosotros. Bienvenidos, como decía, a todos los estudiantes que nos acompañáis hoy aquí y bienvenidos también a todas las personas que nos seguís a través del canal de YouTube de la Universidad Europea. Hoy, como viene siendo habitual, contamos con un ponente de excepción para nuestra masterclass, con Juan Antonio Vázquez. Buenas tardes, Juan Antonio. Hola, buenas tardes, Sergio. Bienvenido tú también a nuestra universidad. Gracias, muchas gracias. Gracias por compartir parte de tu precioso tiempo con nosotros. Si me permitís, voy a glosar ahora muy brevemente, para no copar todo el tiempo de nuestra masterclass, una breve biografía de Juan Antonio Vázquez. Juan es catedrático de Economía Aplicada y autor de numerosos trabajos y publicaciones académicas que están recogidos en libros y revistas especializadas sobre temas de gestión política en universidades y sobre temas de economía. Ha desarrollado además una amplísima labor de divulgación en medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, y ha desempeñado dentro del ámbito académico muchas y muy variadas e importantes responsabilidades. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Oviedo, vicerrector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, rector de la Universidad de Oviedo durante 2 mandatos consecutivos, presidente de la CRUE, de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, entre 2003 y 2007, presidente del Consejo Asesor de la NECA, y podría seguir, pero no me quiero extender porque si no al final la masterclass sería tu presentación, Juan. Juan cuenta también con varios doctorados honoris causas, varios reconocimientos universitarios, ha sido jurado de los premios Princesa de Asturias, es actualmente miembro del Consejo Asesor de la Fundación Madrid+D y académico de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas. Pero sobre todo, Juan Vázquez está hoy aquí en su doble condición de docente y amigo personal, lo cual lleva mucha honra, y amigo de nuestra universidad, porque además Juan, de todos estos cargos, es miembro de nuestro Consejo Asesor, miembro del Consejo Asesor de la Universidad Europea. Y hoy está aquí para hablarnos de un tema tan interesante como el que tiene el título de su clase magistral. ¿Qué pasará cuando esto pase? Le dimos vueltas al título, ¿verdad, Juan? ¿Qué pasará cuando esto pase? Y cuando estábamos pensando en esto, y cuando Juan y yo estábamos preparando esta ponencia de hoy, lo veíamos un poco más lejos. Afortunadamente, cuando esto pase, parece que está ya más cerca, que estamos ya en periodos de vacunación y que vamos a empezar a ver la luz al final del túnel. Pero cuando pase la pandemia, ¿qué sucederá en la economía? ¿Cuáles son las nuevas tendencias económicas post-pandemia? Pues de eso es de lo que nos va a hablar Juan Vázquez a continuación. Juan Antonio, muchas gracias de nuevo, bienvenido, y la masterclass es tuya. Muy bien, pues muy buenas tardes y muchísimas gracias, Sergio. La verdad es que en esa doble condición de profesor, sobre todo, y de amigo tuyo personal, y de amigo de la universidad en la que estoy hoy aquí, os agradezco muchísimo la presencia de los que nos acompañáis y de quienes nos siguen en las redes. Y rectora, te agradezco a ti muy especialmente esta invitación a la Universidad Europea de Valencia, porque fíjate, me hace recordar ya a mis años con un poco de nostalgia, que hace ya unos pocos años yo estuve aquí en esta universidad presentando un libro de Sergio
y de quien es presidente de la Universidad Europea, de Miguel Carmelo, a quien también agradezco y saludo, ¿no? Así que esto me ha hecho rememorar y me ha convertido en un pelín más joven hoy al estar aquí de nuevo en la Universidad Europea. Bueno, yo quiero hablar no más de 30 minutos para que nos dé margen al coloquio, que seguramente es lo más rico. Y debo empezar por decir que, claro, que yo me he metido en un lío cuando he aceptado este título de qué pasará cuando esto pase, ¿no? Porque no soy tan insensato de pensar que yo sé lo que va a pasar cuando esto pase. Lo único, si lo he aceptado al final, además de por las artes seductoras de Sergio, pues es porque creo que el papel de universitarios y de científicos sociales nos lleva a preguntarnos, a hacernos este tipo de preguntas y a tratar de indagar un poco en ellas, ¿no? Y es desde esa lógica desde la que os quiero plantear algunas nuevas tendencias que, a mi modo de ver, se están perfilando en la economía. Mirad, cuando empezó la pandemia, en el momento más duro del confinamiento, yo escribí un artículo en una revista, en The Conversation, que se titulaba "Ya nada será igual", ¿no? Bueno, más allá de los excesos que siempre tienen los titulares, y que yo no me creo que ya nada será igual, aunque yo lo haya escrito, lo que quería decir con eso es que esto no es un paréntesis, sino que significa un nuevo escenario, que se plantean cambios de un alcance que hace muy poco tiempo todavía nos parecían verdaderamente insólitos, ¿no? Y probablemente en muchos ámbitos de la vida, en el replanteamiento de esquemas previos que dábamos por muy asentados, en revisar nuestras prioridades, que en algunos casos tenemos que admitir que eran prioridades equivocadas, las que nos estaban conduciendo básicamente en todas nuestras conductas, y en algo que desde el punto de vista económico yo insisto mucho a mis alumnos, y por lo tanto hoy también lo haré aquí, que hay que salir de la ensoñación de que tenemos un crecimiento asegurado e indefinido. Quizá los de otras generaciones lo valoramos más y los de las jóvenes generaciones han creído que los niveles de crecimiento, de bienestar, de prosperidad en una sociedad son irreversibles y hay que pelear por mantenerlos, desde luego, ¿no? Bueno, nos estamos encaminando a un nuevo escenario con con muchos replanteamientos, ¿no? Un prestigioso profesor, Mauro Guillén, de la Wharton School y recientemente nombrado decano de la Law School de Cambridge, que yo tuve la suerte de que fuese alumno mío. No he alcanzado esos grados por ser alumno mío, pero en todo caso yo puedo lucirlo ahora. Dice algo que nos sitúa en la magnitud de esos cambios. Dice que en el futuro, pero en un futuro que no es muy lejano, habrá más abuelos que nietos, más robots que obreros, más sensores que ojos, más ordenadores que cerebros, y esto es lo que más me preocupa de todo, y más divisas que estados. Estamos viendo el Bitcoin y todas las que surgen, ¿no? Bueno, yo no llegaré a tanto en esta exposición y lo que querría era plantearos modestamente 5 tendencias, no exclusivas ni excluyentes, 5 tan solo, que verdaderamente nos plantean grandes desafíos, porque por una parte nos rompen las previsiones que veníamos haciendo, alteran por otra parte reglas de funcionamiento de la economía, cambian equilibrios que existían en la economía mundial y nos sitúan ante un nuevo orden en muchos aspectos, ¿no? Pues este es un poco el esquema que os propongo que podamos seguir. La primera es que se nos han roto las previsiones con las que veníamos funcionando. Como hay un dicho, no sé si popular, hacer previsiones es complicado, especialmente cuando las previsiones son sobre el futuro. Los economistas somos más expertos en explicar el pasado que en adivinar o en ver tendencias de futuro, pero esta crisis parece que nadie la había visto, ¿no? Uno de los economistas más reconocidos en este momento, Daniel Rodrik, lo ha llamado, muy afortunadamente a mi modo de ver, una crisis agazapada. Es decir, una crisis que estaba ahí y que nadie quería ver, probablemente porque la crisis estaba agazapada y porque nuestras miradas no se dirigieron a donde la crisis estaba, ¿no? El caso es que las previsiones se han roto. Entre los economistas es famosa esta metáfora del cisne negro, es decir, las tendencias que hacemos son siempre que en un grupo de cisnes serán de mayor tamaño, de menor, de unas características u otras, pero serán siempre blancos, y cuando sale un cisne negro nos quedamos sumidos absolutamente en el desconcierto, ¿no?
Pues esto nos ha pasado con esta crisis, que no es una crisis convencional, es una crisis simultáneamente de oferta y de demanda, es decir, de oferta porque se han roto todas las cadenas de suministros y se ha parado la producción, y de demanda porque, como se ha parado todo, hemos consumido menos y hemos tirado menos de la economía, ¿no? Una crisis que ha tenido un impacto, que está teniendo un impacto mucho mayor que la crisis de 2008, que era la crisis que teníamos de referencia, la gran recesión, que además ha afectado más especialmente a algunos sectores, a algunos países, desde luego a España por desgracia, a colectivos como los jóvenes, y que se ha traducido, por ejemplo, en restricciones muy claras de movilidad, y me temo también que en unas repercusiones finales de desigualdad creciente, ¿no? Lo que esta crisis tiene de característico, además, es que frente a lo que había ocurrido en la gran recesión de 2008, la respuesta de las políticas económicas, que entonces fue de austeridad y de ajustes y de contención, aprendidos los errores, pues ahora ha sido todo lo contrario. Es una crisis, son unas políticas económicas expansivas y de estímulos sin precedentes. He puesto ahí en la diapositiva para que se vean los ceros, los muchos ceros que tienen las avalanchas, verdaderas avalanchas de dinero que se han lanzado en Estados Unidos o que se han lanzado en la Unión Europea, ¿no? Esto recuerda lo del helicóptero de Friedman. Milton Friedman, un famoso economista, decía que cuando una economía se paraliza, lo mejor que se puede hacer, la mejor política económica, es poner un helicóptero volando que tire dinero sobre la gente. Y con eso la gente recogerá dinero, comprará, y si compra se produce, y si se produce hay más empleos, ¿no? Y sería el mecanismo de reactivar la economía. Bueno, pues estamos un poco en la era del helicóptero de Friedman, que quiere decir que la magnitud es de una gravedad excepcional, ¿no? ¿Con esto qué hemos conseguido? Con esto conseguimos aminorar el impacto de esta crisis. La crisis es más profunda, mi idea es, de lo que los indicadores resaltan, y fíjate que los indicadores lo resaltan, ¿no? Pero tenemos una situación de empleos hibernados, no aflora todo el desempleo que hay porque están en ERTES una cantidad muy importante. Tenemos economías subsidiadas, es decir, economías que están asistidas, es como que las tenemos en la UBI y estamos inyectándoles sangre y respiradores continuamente, y tenemos una gran consecuencia para el futuro, que es el endeudamiento, ¿no? El efecto mayor, el efecto peor será ese endeudamiento que estamos acumulando, ¿no? La deuda global ya era impresionante, verdaderamente una deuda de más del 300% del PIB mundial, y estará creciendo a magnitudes que todavía no nos dicen las estadísticas, sin ninguna duda, ¿no? Fíjanos, esa gráfica de ahí, todo se ha teñido de rojo, todos los indicadores económicos han teñido de rojo, y el de la deuda también. Esa especie de círculo, rodeado de unos pocos países afortunados en verde, está teñida absolutamente de rojo, ¿no? Por ahí tenemos a España, que está en el segundo cinturón, pero que no dudemos que muy pronto estará en el primero. En cuanto tengamos ya los datos más actualizados, estará en el primer cinturón de los países con más deuda. ¿Es indispensable endeudarse? Yo creo que sí. No hay nadie en este momento que esté diciendo que ante una situación tan excepcional no haya que endeudarse, ¿no? ¿Hasta dónde? Pues ahora mismo no hay límites. Ahora mismo es mientras la pandemia dure y mientras sea necesario, hasta que la economía vuelva a repuntar, hasta que salga de la UBI, ¿no? Esto está consiguiendo un fenómeno muy curioso, que es trasladar parte de la deuda privada a una deuda pública. Hay uno de estos artilugios de magia que ocurren en la economía, y sobre todo que ocurren en las crisis, ¿no? Es asumible en estos momentos, sí, en un contexto de bajos tipos de interés, con una deuda a muy largo plazo, es decir, lo pagarán las generaciones siguientes, y por el papel y por la actuación que están teniendo los bancos centrales, ¿no? ¿Qué se puede hacer si solo cabe la posibilidad de endeudarse hasta que esto pase? ¿Qué es lo que podemos confiar en el futuro? Pues lo único que podemos confiar es que haya una recuperación de la economía más intensa que el crecimiento de la deuda. Esta es la única cuenta de la vieja en economía que podemos aplicar para este tipo de situaciones, y una futura disciplina fiscal, porque llegará un momento en que verdaderamente tendremos que pagar más impuestos y tendremos que ir absorbiendo parte de esa deuda, ¿no? Y bueno, habrá también la tentación a soluciones heterodoxas, de las que podemos hablar, si queréis,
en el coloquio, que son un poco hacerse trampa para asumir parte de esta deuda. La segunda de las tendencias que quería señalar son los equilibrios que se están alterando, a mi modo de ver, en la economía mundial, ¿no? La crisis no ha creado muchas de estas tendencias, la crisis, la pandemia me refiero, pero sí es un agente acelerador impresionante, verdaderamente. Lo que ha conseguido sobre todo acelerar, hacer que sean mucho más rápidos y mucho más profundos estos cambios que se traducen en efectos estructurales, en dinámicas a largo plazo, en muy diversos aspectos, y he señalado los siguientes, ¿no? El primero de los cambios es en los flujos económicos de carácter comercial, ¿no? Sobre todo, ahí se está reconfigurando nuevas cadenas de valor. Hasta ahora teníamos cadenas de valor en el comercio muy relacionadas con China, muy fundamentalmente, y las nuevas cadenas de valor lo que van a primar es seguridad, cercanía, proximidad, flexibilidad, que son valores que hasta ahora no otorgábamos en los flujos comerciales, ¿no? En segundo lugar, está produciéndose un cambio en los flujos de inversión y de consumo. Y ahí la transición fundamental, perdón que estoy sintetizando todo mucho para no alargarme y luego en el coloquio podemos ampliarlo, el aspecto fundamental es la transformación, el cambio que se está produciendo de lo material a lo inmaterial. Hoy ya la mayor parte de las inversiones, la mayor parte de los consumos y buena parte de la fabricación están centrados y dominan ya o caminan hacia lo inmaterial frente a lo material. Esa vieja idea de un producto, de una fábrica tradicional haciendo un producto, está claramente en declive frente a la emergencia de lo inmaterial. En el tercer ámbito de los flujos es el de materias primas y energías, donde, bueno, no hace falta explicar mucho que la economía circular se está imponiendo y reivindicando. Hay cambios en los flujos de personas, porque los movimientos de población y migratorios van a cambiar y van a intensificarse, en la formación y en la información. Y bueno, como estamos en una universidad, me permitiréis decir que eso lo vemos ya y lo practicamos en nuestras universidades, en las clases, que han convertido en que el aula es ya el mundo. No es el aula de esta universidad o de otra, o de Valencia o de mi Asturias patria querida, ¿no? Sino que es el mundo. Y finalmente en el empleo y en la organización del trabajo. Yo creo que ahí podríamos resumir, ahí hay muchos aspectos, pero diría tres notas. Una, muy evidente, el teletrabajo, todos lo estamos viviendo. El teletrabajo suponía apenas el 5% en 2019. El recorrido que hay hoy ya es un potencial hasta el 33% y seguirá creciendo, previsiblemente. Segundo, una idea. Vamos a pasar del empleo permanente al trabajo intermitente. Ya no solo al trabajo de contratos temporales, sino al trabajo intermitente, que es un concepto un poco distinto, ¿no? Y todo esto afecta a la configuración de la organización laboral y de los derechos laborales. Una de las tareas mayores que se plantea es que habrá que reformular todos esos esquemas claramente en el futuro. La tercera de las tendencias es lo que yo llamo aquí la destrucción creativa, ¿no? Un economista, un famoso economista, Joseph Schumpeter, para los que estudiamos economía es muy conocido, austríaco, acuñó este término, la destrucción creativa. Con eso lo que él quería decir es que la dinámica del capitalismo lleva a que haya cosas que desaparecen y cosas que surgen. Lo hemos visto. ¿Cuántos sectores han desaparecido, ¿no? ¿Cuántas empresas, pero cuántas otras han nacido también? Bueno, eso me lleva a pensar que la crisis, la pandemia, es también un acelerador absoluto de esa destrucción creativa, ¿no? Y que estamos ante un escenario de cambios en la actividad productiva, con sectores declinantes y sectores emergentes. Bueno, veamos el carbón de Asturias frente a las energías renovables, pero veamos también la plataforma Zoom, por ejemplo, como sustitutivo de los viajes de negocios o académicos o de todo tipo, ¿no? Y de reuniones de todo tipo. Bueno, en medio de ello, es obvio, y por lo tanto no insistiré, que la economía verde se erige como una nueva prioridad, como uno de esos sectores absolutamente emergentes, con la electricidad verde, el éxodo verde que han hecho las empresas petroleras,
Es curioso la capacidad y la flexibilidad que las empresas tienen para mutar rápidamente, ¿no? Yo, que era el que manchaba el ambiente hace tan solo unos años, hoy soy el adalid de la energía limpia y de limpiar el ambiente, ¿no? Y todo eso nos lleva a un proceso, que será un proceso que la Unión Europea está primando absolutamente, de transición ecológica. Pero no es solo la economía verde, ya que estamos hablando de color, estamos ya con las economías de colores, porque desde aquella economía marrón oscura o negra de las chimeneas y de los humos, tenemos la economía púrpura, la amarilla de las tecnologías, la naranja de la cultura, la azul de los recursos marítimos, la silver economy de los mayores, la economía particular de las personas mayores, que cada vez tiene más importancia. La idea en que quiero resumir todo esto es que en todas ellas habrá una cascada de inversiones, una cascada de negocios y una cascada de oportunidades. Por lo tanto, la pandemia destruirá mucho, pero la pandemia permitirá también un crecimiento mucho más rápido del que habría tenido en otras condiciones todos estos nuevos sectores y actividades. La cuarta de las tendencias es indudablemente la influencia que las tecnologías están teniendo en la economía. Mirad, en esta diapositiva he resumido algunas de las tendencias tecnológicas que algunas sociedades, grupos, asociaciones, gabinetes de estudios han marcado para 2021. Bueno, en estas hay cosas que esperábamos encontrar. Por ejemplo, la medicina digital, la telesalud y la telemedicina, la educación online, el e-learning, el hidrógeno verde del que todo el mundo habla ahora. Pero hay algunas otras cosas, al menos para mi ignorancia, absolutamente sorprendentes. Yo no sé qué es esto de el renacimiento del núcleo, francamente, o el suministro desencadenado, o la expansión continua del trabajo remoto. Bueno, eso podría imaginarse uno de qué va, ¿no? Es decir, que los desafíos, las fronteras, los cambios son impresionantes. Ahora bien, como yo no soy un tecnólogo y no sé de estas cosas, a mí lo que me importa es señalar en esta cuarta tendencia que las tecnologías lo que están haciendo y lo que están consiguiendo es alterar las reglas tradicionales de la economía, plantear nuevos paradigmas y nuevas ideas absolutamente disruptivas que rompen los fundamentos del sistema. Y es curioso que frente a esto, los economistas y los académicos pues seguimos un poco como sin enterarnos, ¿no? Seguimos con los manuales de siempre, las teorías de siempre, y la economía creo que exige una actualización al siglo XXI de teorías que son del siglo XX, incluso del siglo XIX. Pongo algunos ejemplos de lo que quiero decir. Todas las teorías económicas siempre apuntaban al equilibrio, y ahora nos vamos a encontrar en el escenario una economía disruptiva, que nunca está en equilibrio. Tenemos nuevos paradigmas en la formación de precios, esto ya lo conocemos. Yo siempre me he preguntado esta idea, cómo un bien homogéneo puede tener precios distintos. Es decir, cómo un billete de avión cuesta distinto para cada pasajero. Y tengo la tentación muchas veces de pedir permiso al piloto para preguntar por el altavoz cuánto ha pagado cada pasajero, y seguro que entre 150 pasajeros habrá 100 tarifas, o 50, o no sé cuántas distintas, ¿no? Como he dicho antes, estamos pasando de lo tangible a lo intangible. Las empresas de factorías se van a transformar verdaderamente en laboratorios de datos, porque los datos son el nuevo petróleo de esta época. Vamos a pasar de viejos a nuevos intermediarios. ¿Quién recuerda casi las tiendas que antes vendían discos? Si ahora accedes en la red. ¿Qué pasa con las agencias de viajes si ya no sacamos nosotros los billetes? ¿Qué va a pasar con los bancos? Bueno, el CEO de Citi, un gran grupo, decía que el futuro que él veía no era el futuro de bancos con tecnología, sino de tecnológicas con ficha bancaria.
Esto significa un cambio radical, ¿no? Pasamos de la economía de la propiedad a la economía del acceso. Esto es muy importante y luego en el coloquio, si queréis, podemos hablar de ello. Ya no queremos poseer los bienes, lo que queremos es acceder a los servicios. Y de nuevo la música nos pone el ejemplo mejor. Yo ya no quiero comprar CDs, sino que quiero tener una suscripción en Spotify que me permita acceder a toda la música que quiera, ¿no? Y bueno, estamos pasando de la competencia al monopolio, porque Internet no todo lo tiene bueno, sino que Internet favorece el monopolio, y a una fragmentación en Internet que va a ser la gran batalla estratégica probablemente de los próximos años. Y la quinta tendencia, porque veo que ya me estoy llegando al final, se sitúa en un ámbito que es menos contemplado desde el mundo de la economía, que es el ámbito de las relaciones entre el mercado y la política, o la economía y la política, y los gobiernos, ¿no? Estamos viviendo, y todo esto creo que la pandemia está también contribuyendo a acelerar cambios en este ámbito, ¿no? Hasta ahora hemos vivido una globalización, ¿no? Esto es bien conocido. Esa globalización yo reivindico frente a quienes son críticos absolutamente, que ha tenido muchos efectos positivos, pero es cierto también que los ha tenido negativos, y que hay ganadores y perdedores de la globalización. Ahora no me dará tiempo, pero luego, si queréis, pues podemos hacer un ejemplo de esto. Vivimos lo que el informe Reis ha llamado la edad del desorden, verdaderamente. El mundo es más incontrolable, el mundo es mucho más incierto, ¿no? En los últimos años, antes de la pandemia, ya habíamos entrado en una fase de desglobalización. Tomo esa frase, se disparan aranceles. La guerra de estos momentos no ha sido una guerra con fusiles, sino una guerra disparándose aranceles, ¿no? Frente a esto, algunos dicen, se ha acabado la globalización. Yo no creo eso. Yo creo que la globalización no se destruye, sino que se transforma. Y que estamos en el trance y en el camino de ir, y la pandemia lo va a acelerar, a unas nuevas formas de globalización. Estamos también, la pandemia está haciendo también que haya un mayor peso de los gobiernos y que hayamos tenido que recurrir a la protección de los estados. El Estado se ha convertido en una especie de gran compañía de seguros en estos momentos de gran incertidumbre, ¿no? Y estamos asistiendo también a lo que se llama un giro iliberal con las políticas populistas de unos extremos y de otros que niegan realidades, ¿no? Y encuentran soluciones fáciles que no existen verdaderamente. ¿Cómo podemos y qué podemos hacer frente a esto, además de tomar nota de estos fenómenos? Y voy terminando ya. Bueno, pues fijaros, hay un ejercicio académico muy interesante, del que si queréis luego os puedo dar también alguna pista, en que el capitalismo no es monolítico, no es de una sola forma, adquiere muchas formas en muchos lugares. Y hay varios modelos de capitalismo, y unos permiten conseguir los objetivos mejores que otros. Si suponemos que los objetivos son conseguir el máximo crecimiento, conseguir la máxima equidad y conseguir la máxima resiliencia, unos modelos de capitalismo son más favorables que otros. Y lo que llamamos coloquialmente una economía social de mercado frente al capitalismo más neoliberal, pues ofrecería mayores posibilidades de una mejor combinación de estas tres pautas, ¿no? Bien, al final nos enfrentamos a 4 grandes desafíos que son los que van a marcarnos en estos próximos años. Conseguir el mayor crecimiento, avanzar en las transiciones ecológica y digital, combatir la desigualdad, que tiene que formar parte de nuestra agenda más central, y dotarnos de un nuevo sistema de gobernanza mundial, porque verdaderamente hemos pasado, yo digo gráficamente, que hemos pasado del G20 al G0, y que da la impresión de que nadie está al mando. Esto es lo que me salto ahora, y en todo caso recurriré a ellos y al lugar en el coloquio, para decir finalmente que yo confío en lo que decía María Zambrano, que una crisis incluso de la envergadura de esta, solo es catastrófica si de ella no surge algo que la redima. Y yo confío en que están surgiendo cosas que la pueden redimir. Para pensar con Eduardo Galeano que hay que dejar el pesimismo para tiempos mejores, porque los tiempos
peores, lo que requieren es poner cierta dosis de optimismo, como la que a pesar de todo yo he tratado de poner en esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias sobre todo por este ejercicio de síntesis, porque lo cierto es que sintetizar en 28 minutos, bueno, que han sido exactos, estabas ahí, yo creo que tienes un reloj interior que te estaba marcando los tiempos, sintetizar todo esto, pues la verdad es que es de agradecer. Vamos a abrir ahora, como muy bien decía Juan, el turno de preguntas, el coloquio para todos los que estáis aquí y también para los que nos estáis escuchando y viendo a través del canal de YouTube de la Universidad Europea. Y mientras que os pensáis alguna pregunta, yo voy a hacer una pregunta y una petición para romper el hielo. La petición es que, como has dicho que luego lo podríamos ver más adelante, y yo te tomo el testigo, te tomo la palabra, es que nos profundices en el concepto de globalización, en esos pros y contras, en esos vencedores y vencidos de todo este fenómeno del concepto de la globalización. Esa es la petición. La pregunta es una pregunta muy concreta. Estamos hablando aquí de tendencias, sí. Hemos visto 5 tendencias, las tendencias son eso, tendencias para qué ocurrirá cuando esto pase. Pero yo me pregunto, más allá de tendencias, o mejor dicho, en este momento, ¿qué medidas más urgentes, más excepcionales deberíamos tomar como país para intentar tener una política económica, una economía que supere lo más rápidamente posible, aparte de las tendencias, la pandemia, o incluso intentar recuperar, salir de la pandemia, mientras que no hayamos salido incluso desde un punto de vista sanitario? Petición y pregunta, mientras que todos os pensáis alguna otra. Bueno, primero, empiezo por la pregunta y luego voy a la petición. No, la pregunta es tan central y tan amplia que, sobre todo, que es imposible contestar rápido. Yo diría en este momento, primero, vacunar, ¿no? Pero vacunar por tierra, mar y aire, mañana, tarde y noche, a todos los segmentos de edad, conseguir verdaderamente tener vacunada a la población, porque sin eso no se recupera la economía. Y después, usar bien los fondos europeos que nos van a llegar, y hacer reformas de calado en aspectos diversos de la economía española. Y reformas de verdad, no soluciones sencillas a las que recurrimos muchas veces y aceptamos acríticamente, ¿no? Por decirlo muy rápida y muy sintéticamente. Respecto de la petición, mira, los ganadores y perdedores de la globalización, hay una cosa, ese gráfico de la izquierda, que no es mío, es de un economista del Banco Mundial, Branko Milanovic, que ha hecho cierta fortuna y que expresa muy bien cómo hay ganadores y perdedores en la globalización, ¿no? Ese gráfico que se llama el gráfico que se conoce como el gráfico del elefante, porque si uno echa un poco de imaginación y lo redondea, es como un elefante que tiene al final allí la trompa. Ese lo que nos muestra es, hacia arriba, en vertical, cuánto ha crecido el ingreso real acumulado de las personas. Y en horizontal, los deciles, es decir, el 10% más pobre, el siguiente 10% más pobre, el siguiente menos pobre, hasta el último, el que está entre 90 y 100, que es el 10% de los más ricos del mundo. ¿Qué vemos ahí? Lo que vemos ahí es que, contra lo que muchas veces se dice, todos los segmentos de población del 50% de renta más baja ha crecido su ingreso. Normalmente decimos que no, pero es así. Otra cosa es que digamos, bueno, ya, pero hombre, a uno que gana $1 le ha aumentado en Brasil, le ha aumentado $0,5 su renta y con eso no arregla la pobreza, es verdad. Pero ha aumentado. ¿Qué vemos al final? Que el 10% más rico ha crecido extraordinariamente su riqueza y su renta. Y también hay que admitir eso. Y sin embargo, ¿qué vemos en el medio? Entre los que está entre el 70 y el 90%, 90 y pico por ciento de gente más rica, que a esos les ha caído los ingresos absolutamente. ¿Quiénes son unos y otros? Unos son ganadores, otros son perdedores. ¿Quiénes son? Ese 60 al que ha crecido son los pobres que han salido de la pobreza en países subdesarrollados, las nuevas clases medias que han surgido en Brasil o en China o en otros países, los que se han hecho ricos en China. ¿Quiénes son el 10% o el 1% más ricos? Los ricos que todos suponemos. ¿Quiénes son los que han perdido? Las clases medias europeas, que tenían niveles altos de renta y que
han percibido que la globalización ha sido perjudicial para ellos. Y esos son los que han votado Brexit y esos son los que votaban a Trump, porque han mostrado el descontento frente a una globalización que para ellos ha sido negativa y han tenido la nostalgia de mundos anteriores. Por lo tanto, hay ganadores y perdedores de la globalización. Muchas gracias por atender la petición. Abrimos turno de preguntas aquí. Si alguien tiene una pregunta, por favor, que levante la mano y rápidamente acercamos el micrófono para que también nos puedan escuchar a través del canal de YouTube. Por favor, te presentas y adelante. Hola, buenas. Soy Javier Martínez y la pregunta es, en acorde a la situación económica que vivimos actualmente, ¿cómo cree usted que las criptomonedas y la blockchain afectarán a los sistemas financieros? Gracias, Javier. Pues los afectarán. Mira, es muy difícil parar fenómenos como esos, ¿no? Ahora, y todo fenómeno económico en sus orígenes da bandazos y tiene vaivenes. Pero yo creo que justo en los bandazos y en los vaivenes, en los avances y en los retrocesos, es donde se pueden percibir tendencias. Y una tendencia es que será imparable este tipo de monedas, ¿no? Los bancos centrales y los gobiernos no quieren todavía ser plenamente conscientes de ello, pero empiezan a tener una cierta preocupación. No digo yo que vayan, por lo menos a un plazo razonable, no sé, a 50 años, pero a 10 años no creo yo que vayan a sustituir a las monedas, pero sí que van a poder convivir con las monedas, ¿no? Con las monedas de los bancos centrales o con las monedas nacionales, ¿no? Decía al principio, utilizando esa cita de Mauro Guillén, que habrá más divisas que estados. Quiere decir, no sé si es tan exagerado, ¿no? como eso, pero quiere decir que a mi modo de ver, que nos adentramos en un futuro próximo en el que habrá junto a las monedas oficiales criptomonedas y que se utilizarán en una parte de las transacciones y de las actividades. Pues gracias, Javier, por una pregunta que además también estaban haciéndonos a través del canal de YouTube varias personas acerca de blockchain y de las criptomonedas y que creo que de alguna manera ya ha quedado respondida gracias a la pregunta que hemos hecho aquí. Voy a dar paso a algunas de las preguntas del chat. En principio decirte que te felicitan todas las personas que tenemos aquí, que un ponente de altura, fantástica ponencia, bastante chat. Gracias también te dicen por haber sintetizado, pero bueno, voy a pasar a algunas de las preguntas que están aquí. Rocío Gasca nos pregunta, ¿qué país crees que ha liderado la gestión económica de esta crisis y por qué crees que ha sido así? Rocío, es muy difícil decir un país, porque hasta ahora los países no han hecho gestión muy distinta entre sí, ¿no? Todos lo que han hecho como respuesta es gastar mucho dinero, ¿no? Y gastar mucho dinero, probablemente no todavía en la fase que se avecina, que es la fase de gastar dinero, de invertir dinero en reformas, sino gastar dinero en coberturas, verdaderamente. Ahora de lo que se trataba era de poner esto que se llama a veces un poco enfáticamente un escudo social, ¿no? Ha sido imprescindible, porque si llegamos a tener la misma conducta que en la gran recesión de 2008, esto es la catástrofe, ¿no? Y todos se han dedicado a eso. Por ejemplo, Estados Unidos ha dedicado mucho más que Europa. Europa siempre ha ido a la zaga, siempre ha ido retrasado. Yo creo que esto tiene que ver con un problema de gobernanza en Europa. Poner de acuerdo a 27 Estados miembros es muy complicado y, en cambio, tener una dirección única en Estados Unidos permite tomar decisiones inmediatamente, unas veces acertadas, otras disparatadas, ¿no? Ha habido países, como es muy conocido, que han sido más eficaces en las vacunas, ¿de acuerdo? Y los conocemos todos. Ha habido países como Estados Unidos, por ejemplo, que está gastando un paquete muy importantísimo de dinero, ¿no? Todo esto puede generar genera deuda, puede generar inflación, puede tener efectos económicos adversos en el futuro, pero ahora se trata de salvar los papeles, ¿no? Y de evitar los daños del terremoto. Pero no se han puesto todavía, ningún país que yo me dé cuenta en este momento, no se ha puesto a hacer las reformas de fondo que verdaderamente habría que hacer. He de decir, Europa lo ha planteado bien, otra cosa es la agilidad. Ha planteado una cantidad importante de recursos económicos, los ha planteado por primera vez con un salto cualitativo que era increíble, casi de un modo mancomunado. Es decir, a lo que Alemania se resistía siempre, la pandemia ha obligado a hacerlo, ¿no?
a un plazo muy largo y ha orientado bien las cosas en las dos direcciones que creo que se deben orientar, que son la transformación digital y la transformación verde, pero como todavía no nos han llegado los fondos, pues no podemos hacer un balance. Por cierto, todo el mundo elogia mucho los fondos europeos y no seré yo quien no lo haga, pero creo que hay una crítica, a mi modo de ver, o al menos yo me atrevo a hacer una crítica. Nadie cuestiona la orientación digital, nadie cuestiona la orientación ambiental y sostenible, pero ¿por qué estos fondos, a diferencia de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, por qué no se dirigen mucho más y como una gran prioridad a educación y a ciencia? Esa es una pregunta que yo me hago, cuando Europa, retóricamente al menos, ha sido sensible a esto. Luego en la práctica los presupuestos ya han dejado más que desear. Porque en Estados Unidos, uno de los elementos, uno de los ejes vertebradores de los grandes flujos de dinero que se están movilizando es justamente la educación, ¿no? Y la ciencia ha puesto de manifiesto su importancia en momentos tan excepcionales como este. O sea que yo ahí sí que veo una crítica a la orientación de los fondos europeos. Gracias. Voy a seguir haciendo preguntas del chat. Si alguien tiene preguntas aquí, por favor, levantar la mano para que podamos acercarnos. Y mientras tanto voy a coger una pregunta del chat y ahora pasamos a la pregunta que tenemos en la sala. Te planteo una pregunta que nos hace alguien que supongo que este es su alias, su nick, que es British Shorthair, y que nos dice si la colaboración pública-privada es la fórmula que necesita España para ayudar a la reconstrucción económica y si es así, si piensas que realmente es factible. Mira, primero, sin ninguna duda, absoluta y rotundamente. Y además, no solo por una convicción, si quieres, ideológica o conceptual, ¿no?, sino por una realidad práctica. El gobierno, la administración, no tiene capacidad de ningún modo para manejar fondos tan importantes como esos y en ámbitos tan importantes como los digitales y sostenibles. Es decir, no puedo concebir una gran operación de inversión ambiental sin que esté Iberdrola o Repsol o las grandes compañías del sector. No puedo concebir una inversión digital de envergadura y transformadora con una administración que ni siquiera está digitalizada y que tiene muchos problemas para funcionar en ese ámbito y sin que esté Telefónica, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, es absolutamente vital, crucial. Yo personalmente creo que es ahí donde se juega la eficacia de los fondos europeos. Y eso nos lleva a otra cuestión, que es articular fórmulas jurídicas y fórmulas institucionales de colaboración público-privado, que en España estaban poco desarrolladas. Si he dicho esto pensando en el gobierno estatal, el gobierno central, fíjate lo que pasaría a nivel de autonomías, donde los recursos y las capacidades son menores y, por lo tanto, esa capacidad de aplicar esos fondos por parte de los gobiernos autonómicos se vería todavía mucho más mermada, ¿no? La otra cuestión, perdona, era... No, abundaba sobre la pregunta y te preguntaba si lo veías factible, más allá de teóricamente, si... Si no hay colaboración público-privada, yo no veo factible que se aprovechen los fondos que van a venir de Europa. Por lo tanto, es vital y contesto de ese modo a las dos cosas. Pues pasamos a una pregunta que tenemos aquí en el aula. Adelante, por favor. Bueno, soy Abraham. Ha sido un placer escucharte. Gracias. Y mi pregunta es evidente que ahora estamos viendo una industria 4.0, una revolución industrial. Muchas empresas están inyectando nueva tecnología, con lo cual están quitando puestos de trabajo, que es verdad que están destruyendo a la clase media. ¿Crees que después de que volvamos todos otra vez a trabajar, esto irá más rápido? ¿Se habrán más ricos y una clase más pobre y más ricos, o menos ricos, más pobres? Ya. Bueno, me dices dos cosas, o interpreto yo al menos que me dices dos cosas. Uno, o casi tres, ¿no? Una primera, o al menos me da pie a mí para decir una primera. Yo creo que esta pandemia, aunque no lo he dicho expresamente antes, nos ha hecho volver a los fundamentales, porque nos hemos dado cuenta que habíamos despreciado la industria, tú la citas, ¿no? Y resulta que cuando empieza la pandemia no tenemos mascarillas, no tenemos EPIs, no tenemos cosas, respiradores, y entonces nos damos cuenta que la industria es importante, que un país no puede vivir solo de los servicios, ¿no?
Y por lo tanto hay que rearmarse y tener esto que ha llamado el presidente francés, creo que ha sido Macron, una autonomía estratégica en bienes fundamentales como la industria. Por lo tanto, yo creo que una pieza fundamental será esa en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, bueno, hay una sustitución en la industria y en toda la economía de personas por máquinas, por robots, ¿no? Y eso reduce los empleos. Yo creo que eso es imparable. Aunque es imparable, pero es diverso, ¿no? Muchos estudios lo que dicen es que los empleos que se sustituyen son sobre todo los de mediana cualificación, no los de más alta y tampoco los de más baja. Porque, hombre, a veces, bueno, lo de más alta se entiende. Necesitas un ingeniero que piense y que construya los robots. En la más baja también, porque a veces los camareros, no es lo mismo tener un robot sirviendo una copa, ¿no?, en un chiringuito de la playa, y probablemente hasta sea más caro. Pero sí en los medios, ¿no? Yo en eso creo que eso lo que nos lleva arrastra otra profunda transformación, que es que hay que revisar de arriba abajo el mundo y la configuración del mercado de trabajo. Es decir, habrá que ir a jornadas en el futuro más cortas, a que los robots paguen impuestos, a que la regulación salarial y laboral y de condiciones sea otra completamente distinta. Por lo tanto, es un desafío enorme que ya estamos viendo en las nuevas formas de precarización, además del mercado de trabajo, y que llevará probablemente a lo que decía ahí, del trabajo permanente al trabajo intermitente, y del trabajo estable al trabajo precario también, ¿no? Y por último, había una tercera cosa que me había sugerido tu pregunta, pero que ahora en este momento no recuerdo exactamente. No sé si tú me la puedes recordar. Sí, era que se iba a evolucionar más rápido después de que todos sí. volvíamos a un poco más. Yo creo que en general, y cuando se dice en general, quiere decirse que no necesariamente en todos los casos, pero yo creo que en general un rasgo fundamental de la pandemia es que es aceleradora de todos los cambios. Aceleradora de todos los cambios. Muchos cambios no los ha generado la pandemia. Ya venían, porque los robots ya empezaban a funcionar. Pero el cambio estará. El teletrabajo es el ejemplo más adecuado, ¿no? No es que lo hayamos inventado estos días, pero no lo usábamos y la pandemia ha hecho que se acelere absolutamente. Pues muchas gracias, Juan. Te voy a hacer ahora una pregunta que nos hacen a través del chat. Has hablado de la economía de colores, de la economía verde, y Beatriz nos pregunta: si no sanamos el clima, volveremos a enfermar. ¿Qué opina sobre la función protectora de la biodiversidad? ¿Se trata de un escudo ante los virus al que no prestamos la necesaria atención? Sí, yo voy a contestar a esta pregunta con algo que oí decir a Sandra Mirna Díaz cuando recibió el premio Princesa de Asturias de Ciencia, creo que fue, hace unos 3 o 4 años. Es una frase muy bella. Dijo: la naturaleza es el tapiz de la vida que nos entreteje y nos atraviesa. Si es así, y yo creo que es así, ya puede entender que la respuesta es afirmativa, ¿no? Tenemos otra pregunta por aquí. Mientras que nos acercan el micrófono, también voy a formularte otra que nos hacen a través del chat y que tiene que ver con los fondos europeos que hemos mencionado en varias ocasiones. Pues Juanma nos pregunta: buenas tardes, ¿considera que existe un peligro real de corrupción en la gestión de los fondos de reconstrucción europeos? Por lo que hemos visto en el país, ese es un virus bastante extendido, ¿no? Y ha sido durante años otra pandemia de la que espero que esté pasando también. Quiero ser optimista pensando eso. Hombre, será imposible evitar cualquier modo de corrupción, pero también será real que la Unión Europea pone controles mucho mayores y que esos controles harán que la corrupción castiza que hemos tenido muchas veces en España o se hace más refinada, que no hay que descartar, o verdaderamente tendrá mayores dificultades y por lo tanto los niveles de corrupción deberían ser menores, porque la vigilancia y el control europeo es mayor, ¿no? Y quizá también por algo que a mí me parece importante. Esta pandemia, más allá de las operaciones económicas, yo creo que esta pandemia lo que nos ha hecho es replantearnos, lo decía al principio, replantearnos muchas prioridades y muchas formas de concebir las cosas, ¿no? Las cosas existen y cambian, pero lo importante es que nosotros cambiamos
también con ellas y que debemos cambiar con ellas y que nuestras concepciones deben ser otras, ¿no? Vivimos ahora mismo en un mundo, decíamos, en la edad del desorden, en un mundo multipolar, a la vez caracterizado por un enfrentamiento cada vez mayor entre China y Estados Unidos. Uno de los grandes problemas de los próximos años será la lucha por las plataformas y los sistemas tecnológicos de Internet. Es decir, el Internet que hoy conocemos, que es uno, se fragmentará y se romperá en varios. Esto es como cuando los que somos mayores recordamos que en España había una única televisión, hoy hay un único Internet. Dentro de pocos años habrá muchos, igual que hay muchas cadenas de televisión, y esa será una gran lucha estratégica entre países, entre áreas y muy particularmente entre China y Estados Unidos, como se está viendo en Huawei, ¿no? Con el caso. Pero cambian, lo que nos tiene que cambiar son las ideas y las mentalidades. Yo creo que esa es la reflexión más de fondo, y si cuando quiero poner un acento optimista, es en lo que me refugio sobre todo, ¿no? Vivimos un mundo de posverdad en el que acríticamente aceptamos no la realidad, sino el relato que se nos hace de la realidad. A mí sigue sorprendiéndome, probablemente porque soy ya de otra generación, ¿no? Digo, pero ¿cómo ante la realidad que nos relatan y que nos cuentan, cómo hemos convertido la realidad en una batalla por el relato de las realidades, ¿no? Las tecnologías, no seré yo quien me oponga a algo, y además daría lo mismo si me opusiese al avance y al desarrollo tecnológico. Pero tengo la sensación de que las tecnologías a la vez nos han nublado la velocidad del cambio tecnológico, nos han nublado la razón y nos han nublado el entendimiento. Y tenemos que reflexionar sobre eso. Y tenemos que hacer un uso mejor de esas tecnologías, ¿no? La desigualdad, hemos sido indiferentes absolutamente a la desigualdad. Mira, esta pandemia ha hecho un elemento también evidente de desigualdad, porque nos ha dividido a todos entre los que salen de la pandemia con más deudas y los que salen de la pandemia con más ahorros. Porque los autónomos, los empresarios, los comerciantes salen con más deudas. Y los que hemos tenido que estar en casa sin salir tenemos más ahorros. El ahorro ha crecido espectacularmente, ¿no? No podemos seguir siendo indiferentes a eso, porque el problema de fondo es que muchos de las concepciones que teníamos ya no valen, ¿no? Y sobre todo no valen porque no se sostendrá el mundo con ellas, ¿no? Porque se ha roto, se ha disuelto el contrato social que mantenía un frágil equilibrio, muy frágil equilibrio, como Charlot sobre el alambre, o como este monumento de piedras que ante cualquier soplo de viento se puede venir abajo, ¿no? Y tenemos que reconstruir otra vez esos equilibrios. Si hacemos eso, si logramos hacer eso, pues reconstruiremos la sociedad, no solo el crecimiento, sino la sociedad. Y si no lo hacemos, pues este mundo será un mundo salvaje e invivible, con cada vez más problemas, con cada vez más desigualdades, cada vez más difícil, y cada vez más difícil sobre todo para los jóvenes. Pero espero que no sea así. No quiero decir nada que desanime y desaliente a aquellos en cuyas manos está que las cosas sean justamente de otra manera, ¿no? Pues pasamos a la pregunta que teníamos aquí. Le acercamos el micrófono. Hola, soy Ángela, encantada. Ángela. Y como ya has mencionado, la crisis del COVID-19 ha hecho que nuestra vida cambie radicalmente y que dependamos mucho más de la tecnología. Entonces, ¿cuál cree usted que ha sido el avance tecnológico más importante que nos deja esta pandemia? No lo sé, hay tantos, francamente, no sabría decir uno, ¿no? Hay tantos. Probablemente si nos referimos al verdaderamente importante y no al espectacular, porque también vivimos en un mundo en que lo importante lo hemos equiparado con lo espectacular, y no lo más llamativo, lo más espectacular es lo más importante, ni mucho menos, ¿no? Si fuese el más importante son las vacunas, sin ninguna duda. ¿Cómo se ha sido capaz de hacer una vacuna en un tiempo récord? Bueno, una no, muchas, aunque unas sean mejores que otras, ¿no? En tan corto espacio de tiempo, lo cual pone de manifiesto otra reflexión. Es decir, es que antes también era posible hacerlo.
Y si no lo hacíamos antes, ¿por qué era? Porque no habíamos concedido la suficiente atención y el suficiente dinero para hacerlo. Esta es la otra llamada y la otra reflexión que nos debemos hacer. En términos de importancia, sin ninguna duda, la vacuna, ¿no? ¿Y cuál era la más importante y qué más? No, ya está. Eso. No es la más llamativa, pero es la más importante. Y la otra cosa que me parece importante no es tecnológica, sino que es a lo que me acabo de referir en la cuestión anterior, que los efectos de la tecnología, de los cambios, de las tendencias, de los problemas, del sufrimiento, de las dificultades, es que nos replanteemos todos el valor de las cosas y el valor de la economía. Siempre he dicho que yo soy de aquellos que cree que la economía es como decía Samuelson, ¿no? Una economía con corazón, sin que eso quiera decir una economía sin cabeza. Porque el problema es que muchas veces la economía en las últimas décadas no ha tenido corazón, y el problema es que hoy se nos dan muchas soluciones para la economía que no tienen ninguna cabeza. Pues voy a lanzar tu respuesta de la vacuna con una reflexión que nos dejó Cristina Garmendia en una masterclass que tuvimos hace 2 semanas con ella, cuando decía, y me parece que condensa muy bien esta transformación de la que estamos hablando y la pregunta, cuando nos decía que no es la ciencia la que nos está salvando del virus, sino que el virus ha salvado a la ciencia, y ahí está el motor de la transformación. Tenemos multitud, pero multitud de preguntas en el canal de YouTube que no vamos a poder contestar porque se nos está agotando el tiempo. Nos preguntan sobre la falta de visión en I+D en España, nos preguntan sobre la posibilidad de recuperación del sector turístico ya en el verano que está a punto de llegar, nos preguntan sobre sanidad pública, sanidad privada. Hay preguntas muy interesantes y me parece que vamos a tener que quedar emplazados a otra masterclass en nuestra próxima edición de Aula Abierta. Pero me voy a permitir, sí, si no os importa a los aquí presentes y a los que nos estáis escuchando a través del canal de YouTube, formular la última pregunta. Y tiene que ver un poco con lo que has hablado de los jóvenes, nuestros estudiantes que tenemos aquí. Sé que no somos nadie para dar consejos, pero si tuvieses que dar un consejo, 2 a nuestros estudiantes que están aquí y que algunos de ellos pues pronto se graduarán, egresarán, otros están empezando, para enfrentarse al mundo que les va a tocar vivir post-COVID, ¿cuál sería ese consejo, Juan? Pues mira, nunca he sido bueno dando consejos, incluso alguna vez que los he dado buenos no me han hecho ningún caso, así que... no, primero, que viváis, que disfrutéis de la vida es algo que no hay que aconsejar porque ya lo hacéis, ¿no? Por lo tanto, eso queda descontado. Después de eso, yo diría que hay que regresar a una concepción de la vida en la que, fijaros, vivimos en economía una cosa tremenda, ¿no? Algunos autores han hablado del fin de la paradoja de la prosperidad. Hasta ahora, la paradoja de la prosperidad era que cada generación vivía en mejores condiciones que las anteriores, ¿no? Y sin embargo eso ahora se ha roto, por desgracia. Y las siguientes generaciones, las vuestras, ahora gozan de dificultades mayores, ¿no? Hay alguna, bueno, viven, es todo paradójico, el mundo es paradójico, ¿no? Viven en mejores condiciones porque tienen acceso a más bienes que nunca se ha tenido y a una prosperidad que nunca ha habido, pero en condiciones mucho más precarias. Yo creo que la juventud hoy vive en una paradoja que es hedonismo y precariedad, verdaderamente. Y por lo tanto se lleva a mucha frustración, ¿no? Para salir de eso, ¿qué se puede hacer? Bueno, que todos lo hagamos bien, pero vosotros en particular, ya que se me pide para vosotros, que volvéis a esa dimensión de que las cosas no son fijas ni están dadas, que hay que pelearlas cada día, y que eso se hace con mérito, con capacidad, con esfuerzo. Sé que esto suena a palabras de mayores, sé que esto es poco popular, pero justamente por eso lo aconsejo. Los consejos se piden a los mayores, ¿no? Y se piden, como decía, para que no se haga caso. Hay que reivindicar eso, porque la prosperidad, porque la frivolidad con la que nos estamos manifestando en muchos aspectos puede hacernos que las siguientes generaciones estén en condiciones mucho peores que las actuales. Y si queremos mantener los grados de prosperidad y avanzar en ellos, el esfuerzo, el mérito, el trabajo, son valores fundamentales, y el estudio, ya que estáis en la universidad.
Y en el estudio os digo una cosa: no os dejéis seducir solo por lo último, por lo más nuevo, por lo más moderno, porque eso es muy efímero. Pasa como con esas canciones de verano que te gustan la primera, la segunda, la tercera, y cuando los oyes la 10ª vez las odias. Y en cambio te has quedado luego con una que no te gustó tanto la vez primera, ¿no? Yo creo que no hay que estar a la moda, sino que hay que estar con las cosas que no pasan de moda. Y entre esas, en la educación, creo que lo fundamental es la educación básica, la educación de contenidos fundamentales. Ahora tenemos, sé que en esto probablemente voy a contracorriente, ahora tenemos demasiados saberes muy especializados desde el principio. Yo creo que no se puede especializar nada si no hay una base absolutamente sólida, y esa es la que hay que adquirir, porque con una base sólida uno va a poder ir por la vida, siempre. Y yendo a la última, a la moda y a la especialización más precisa, eso es caduca a los 15 días, como los yogures. Pues con este consejo de alguien que no quiere dar consejos, pero los da francamente bien, vamos a dar por concluida esta masterclass. Os emplazo a todos los que nos seguís a través del canal de YouTube, a nuestra próxima aula abierta, que celebraremos el próximo martes a las 4:30 de la tarde con Francisco Javier Zamorano, que nos va a hablar de nuestra empresa a través de 4 generaciones. Y ahora sí, sin más, creo que tenemos que despedir con un fuerte aplauso a nuestro ponente de hoy, Juan Antonio Vázquez. Gracias. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Juan Antonio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, rectora.